Cuando estuvo solo, los que estaban con él, los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: ¿A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados? Aproximadamente 39 parábolas nos dejó Jesucristo. De esas 39 parábolas, 19 parábolas van directamente explicando y revelando el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos leer que Él habló 105 veces del reino de Dios. Hay cosas que solo se encuentran en el Evangelio de Mateo, hay cosas que se encuentran en Mateo y en Marcos, en Lucas, pero hay cosas que se encuentran en los 4 evangelios, por ejemplo, la multiplicación de los panes para los 5.000 hombres. Y hay una parábola de Jesucristo que se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Nosotros conocemos esa parábola como la parábola del sembrador. Así en las Biblias españolas llevan el título, la parábola del sembrador. En alemán, en inglés, podemos leer como dice el campo de 4 formas o otros nombres. Esta parábola de Jesucristo probablemente es la parábola más importante de Jesucristo. En Marcos capítulo 4, los discípulos le preguntaron sobre esta parábola. Y él le dijo: ¿cómo? ¿No sabéis, no conocéis esta parábola? Entonces, ¿cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? La parábola del sembrador parece ser que es la parábola más importante. Es la parábola que describe y revela cómo Dios el Padre hace las cosas ahora aquí en la tierra. En los Salmos dice que todo lo que hace Dios el Padre, lo hace Él hablando. Dios habló, Él dijo luz, y hasta hoy tenemos luz. Él habló y en un momento dijo la naturaleza. Él habló, todo proviene de la palabra. Todo lo que dice Dios el Padre se convierte en una realidad. Siempre que Dios el Padre quiere hacer algo, Él lo hace por su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero por la palabra. Para Dios el Padre la palabra es tan importante porque su Hijo es la palabra. Su Hijo, Jesucristo, el Mesías, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, el Verbo eterno, la palabra, el Logos, como dice en griego, o en hebreo, Dabar. Jesucristo es la palabra que se convirtió, que se transformó y que tomó carne y sangre. Por eso todo lo que Dios el Padre hace, hasta hoy, lo hace por la palabra. Su palabra. Esos 66 libros que encontramos en la Biblia. La Biblia contiene 66 libros. La palabra Biblia en verdad significa biblioteca pequeña. La Biblia tiene 66 libros, de los cuales encontramos 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Si alguien de verdad quiere leer la Biblia, yo le recomiendo siempre que empiece primero leyendo el Nuevo Testamento y primero leyendo los 4 evangelios.
Porque el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Pablo, y también el escritor de la Carta de los Hebreos, dice que el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento dicen que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que se iba a cumplir en la persona, esa persona prometida, anunciada, proclamada y tanto esperada, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el Antiguo Testamento describe a un padre, un pueblo, una nación, un reino, pero en primera línea a un hombre en su preexistencia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, o como esta mañana encargué una camisa nueva, donde me van a imprimir aquí adelante en el pecho, estas palabras. Atención. Esta mañana cuando me levanté me inspiró una cosa, y es esto. Nació, murió, resucitó, regresará. Así se puede describir la vida de Jesucristo. Nació en Belén, murió allí en Jerusalén, resucitó a las puertas de Jerusalén y regresará de nuevo a Jerusalén. Nosotros cristianos creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, revelado por Dios el Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es muy importante saber que el Espíritu Santo es una persona. Sí, tiene dones, sí, aparece con fuego, con aceite y de otra forma, pero el Espíritu Santo, Él es una persona. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, descubrimos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y cuando leemos los 4 evangelios, leemos el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo era el reino de Dios se ha acercado. O como dice esta traducción antigua, Dios el Padre reclama de nuevo gobernar en la tierra a través del ser humano. Pero para que el reino de Dios de nuevo gobierne en la tierra a través del ser humano, el ser humano primero tiene que ser salvo, rescatado del poder del pecado, de las tinieblas, a través de Jesucristo. Y cuando leemos los 4 evangelios, encontramos en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8 esta tan famosa parábola del sembrador. Y, querido oyente, probablemente no tenemos idea de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta parábola para Jesucristo era tan importante? Porque le dijo a sus discípulos que esta parábola era la parábola sobre todas las parábolas. ¿Por qué? Vamos a leer la parábola y vamos a aprender una cosa impresionante. Dice Jesucristo que Él salió al mar, se sentó en una barca y de la barca Él empezó a enseñar a la gente. ¿Por qué se sentó Jesucristo en una barca? Él se sentó en una barca, echó un poco fuera de la orilla y de la barca le habló a la multitud. ¿Por qué? Porque la voz, cuando rebota en el agua, es amplificada. Y así Jesucristo podía hablarle a muchas más personas. Dice, y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y decía en su doctrina,
Y ahora Jesucristo nos revela su doctrina. ¿Dónde y qué era la doctrina de Jesucristo? Si leemos en Mateo 13, versículo 19, aprendemos que esta parábola iba sobre el reino de Dios. Jesucristo habló de traer fruto de 30, 60, 100 por uno, pero eso hoy en día es muy usado para cuando hay ofrendas o se habla de dinero, de finanzas. Pero esta parábola no va sobre las finanzas. Esta parábola va sobre el reino de Dios, sobre la palabra que contiene el reino de Dios. Y esta parábola nos revela otra cosa: el gran temor de los demonios, del reino de las tinieblas y del mismísimo Satanás, que tiene temor que caiga la palabra a un buen corazón. Jesucristo dijo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador es Jesucristo. Y dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y dice, y al que tiene oídos para oír, que oiga. Es interesante que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque algunos parecen que solo los tienen como decoración en su cabeza. Y dice la Biblia, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, los apóstoles, junto con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y Jesucristo dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, les serán reveladas las cosas. ¿Por qué? Para que viendo, dice, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entienden. ¿Por qué dice Jesucristo esto? Porque Él sabe muy bien que la revelación sobre la persona de Jesucristo no viene por la información, sino por la revelación. Nos está diciendo el Señor aquí que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, o quién es la persona de Jesucristo, eso uno no lo aprende por cultura, uno no lo aprende en la escuela, como dice en Mateo capítulo 16. Jesucristo preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Y unos dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas, otros dicen que eres Juan Bautista. Jesucristo le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros quién soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esa palabra Jonás, esa palabra que es un nombre en el castellano también, esa palabra Jonás en hebreo significa la paloma. Pedro, hijo de la paloma. ¿Quién es llamado, quién es revelado como paloma? El Espíritu Santo. Y Jesucristo dice, lo que tú has dicho, esto carne y sangre no te lo puede revelar. ¿Sabes, querido oyente? El otro día estuve en un lugar y habían personas hablando que eran de la fe del hinduismo, habían personas de la fe musulmana y habían también budistas de la fe budista. Y cuando me preguntaron a mí que cuál era la diferencia entre la fe de ellos
y la fe nuestra cristiana, le dije, mire, la fe cristiana es una revelación de Dios. Todas las otras fe humana, es fe humana, incluso algunas veces proviene de una fuente diabólica. La fe en Jesucristo no es algo que nosotros nos podemos inventar o decimos, yo decido creer. La fe no es una decisión. La fe es un regalo que sí te lleva a las decisiones. Pero la fe es una inspiración de Dios el Padre. Toda la otra clase de fe proviene de la tierra, incluso algunas veces de una fuente diabólica. Pero la fe en la persona de Jesucristo solo proviene de Dios el Padre. Dios el Padre revela la fe, el poder de la fe. La fe en Jesucristo no se puede comparar con las otras fes. ¿Por qué? Porque solo hay una fe que sana, una fe que salva, una fe que reprende los demonios, una fe que ve al invisible, como dice la carta de los Hebreos 11, una fe que confía, una fe que puede mover montañas, una fe que puede desarraigar árboles. Esa fe no proviene del corazón del ser humano. Sí, está al corazón del ser humano, pero esa fe es una revelación de Dios el Padre. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, como dice la Biblia en primera carta de Corintios capítulo 12, nadie puede decir Jesucristo es Señor a no ser por la obra y la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, la fe que es transmitida a nosotros es un regalo de Dios. Esa fe está escondida. La palabra de Dios está empapada con esa fe. Y en esta parábola aprendemos que es interesante lo que la carne, lo que el mundo y lo que los poderes diabólicos intentan hacer para que esa palabra no caiga a tu corazón. La Biblia dice, Jesucristo nos explicó que habían 4 clases de personas. Una en el camino, donde ese camino había sido pisoteado. Porque yo un día me pregunté una cosa. ¿Cómo es eso que el diablo puede venir a mi corazón y sacarme la palabra de Dios? Yo no quiero que el diablo ni se acerque. Pero hay una cosa. Porque dice la Biblia que la palabra que fue sembrada junto al camino fue hollada. La palabra junto al camino fue hollada. Esa palabra hollada, katapateo en griego, significa menospreciada. Lo que tú menosprecies en la vida, antes o después, te lo van a quitar. Porque a lo que tú le das valor, tú lo cuidas. Pero todo lo que tú menosprecies, antes o después, alguien te lo va a robar. Y Jesucristo explicó que había gente junto al camino, había gente que parece simbólicamente sembrado entre las piedras, otros entre los espinos, y otros, como dice la Biblia en Lucas 8, dice, mas lo que fue sembrado en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Y sabes, querido oyente, la realidad entre nosotros cristianos es esta. Mire, yo he ido, cuando voy de visita a una iglesia, sea en España, donde sea, siempre hago un llamado. Y yo digo esto, que leyendo 3 capítulos de la Biblia, si tú lees 3 capítulos de la Biblia todos los días, al año tú has leído la Biblia completa. Y yo siempre le digo a la audiencia, vamos a hacer una cosa. Si alguien de vosotros lee la Biblia en un año, entonces al próximo año me escribes y yo te regalo una Biblia
con cremallera y con una dedicación. Empezando leyendo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, carta de los Hechos. Lo he hecho muchas veces y muchas veces me han dicho: uy, pastor, esta cosa se le va a poner caro. Digo, ¿por qué? Y me dicen: imagínense que toda la iglesia va a leer la Biblia en un año. Os voy a decir mi experiencia. Siempre que he ido a una iglesia, sea en España, Guatemala, en México, donde sea, en Alemania, en Italia, cuando yo hago el llamado de leer la Biblia en un año y yo le regalo la Biblia, una Biblia de cuero con cremallera para todos los que leen la Biblia en un año, mi experiencia, ¿sabes qué es? Que de cada iglesia, atención, solo uno lo hace. Hasta ahora, todas las iglesias donde he ido, no habían más de 2 personas que se habían comprometido a leer todos los días 3 capítulos para leer la Biblia en un año. Por eso, he regalado Biblias con cremallera, de cuero, con una dedicación, sí, pero no muchas. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros cristianos jamás han leído la Biblia completa. Y querido oyente, mire, si tú eres cristiano, tú crees en Jesucristo, seas católico, seas ortodoxo, seas de cualquier denominación, querido, mirad, al diablo no le puedes reprender con unos coritos cantando. El diablo solo teme el poder de la palabra de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo y al Espíritu Santo de Jesucristo. Los demonios tienen un temor que la palabra de Dios caiga a tu vida. Y querido oyente, mire, y quiero que por favor reciba esta palabra, mire. A los demonios, al mundo, a las circunstancias e incluso al mismo diablo, atención, solo se le puede reprender con versículos que has aprendido de memoria. Déjame explicarte una cosa. Si tú lees Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, si tú lees esta parábola sobre el sembrador, algunos estaban sembrados junto al camino, pero su corazón ha sido pisoteado, ha sido duro, y en un duro corazón no puede traer fruto. ¿Cuánto me encantaría tomarme tiempo? Pero honestamente necesito mínimo 1 hora para explicar lo que es el camino, junto al camino, junto a las piedras o debajo de las espigas. Me encantaría explicártelo. Me encantaría de verdad explicártelo. ¿Por qué? Porque, querido oyente, mire, la lucha más grande que existe en esta tierra no es tanto por tu bendición. El diablo, los demonios tienen un temor que la palabra de Dios caiga a tu corazón y traiga fruto. ¿Por qué? Porque ya una vez se descuidaron y la palabra cayó y se convirtió en carne y sangre en una virgen en Nazaret. El diablo, los demonios saben que todo lo que Dios el Padre hace, lo hace por su palabra. Siempre que le pides al Señor una solución, te da un versículo o un pasaje, un pensamiento de la Biblia. Dios el Padre todo lo hace a través de su palabra. Un hombre mayor, que ya se fue con el Señor, un día me dijo: ¿sabes, Juan? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. La Biblia, querido oyente, no se puede comparar con otros libros. La Biblia es impresionante. El poder, la vida, la autoridad. La Biblia es impresionante. Estás equivocado, pero absoluto, si te crees que la Biblia es un libro. La Biblia describe un reino, un rey, un Dios vivo, un Espíritu Santo presente.
La Biblia es impresionante, el poder. La Biblia es lo más actual. La Biblia es lo más allá de los tiempos que nosotros podemos leer, tocar y ver con nuestros ojos. La Biblia, oye, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Querido oyente, la Biblia, la palabra de Dios, es viva, es potente, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La Biblia es impresionante el poder que tiene. La Biblia tiene un poder que purifica los corazones. Como dijo Jesucristo en Juan 17, versículo 17. Padre, santifícalos por la verdad, tu palabra es la verdad. Salmo 12, versículo 6 dice que la palabra de Dios 7 veces es purificada. Salmo 119, versículo 105 dice que la palabra es nuestra lámpara. Proverbios 4 dice que la palabra nos sana. La palabra de Dios es impresionante. Observa tu vida, querido oyente. Observa tu vida. ¿Cuántas luchas tienes para leer la Biblia? ¿Cuántos demonios de pereza? Tu carne, tu propia carne, hará todo lo necesario para que tú no leas la Biblia. Porque cuando lees la Biblia, te recargas con fe, con poder, con presencia, con una fresca unción, mana del cielo, como dice Jesucristo. La Biblia es impresionante, querido oyente. La palabra de Dios es perseguida, como dice aquí Jesucristo, en un camino pisoteado, en un corazón lleno de piedras y en un corazón lleno de espinos. Todo eso tiene un significado. Pero oye lo que dice Jesucristo. Es impresionante en el Evangelio de Marcos cómo lo describe Jesucristo. Y él dice que cuando la palabra, dice, es sembrada en el corazón, los que son sembrados entre pedregales, estos son los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben, dice, pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración. Esa palabra de corta duración en griego significa son dependientes del tiempo. Si llueve o si hace calor, hay personas que son muy blandengas, muy blanduchos. Si hace calor, se están quejando del calor. Si hace frío, se quejan del frío. Y hay personas que dependen cómo la vida los lleva, el viento. Son de poca duración, o como dice también esa traducción de esa palabra en griego, es como su fe solo dura tanto como el palpadear con el ojo una vez. ¿Sabes que el ser humano hasta 15,000 veces a la semana parpadea con los ojos? Y dice que son de poca duración. Y ahora oye esto. Pero cuando viene tribulación o persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Esa palabra tropezar en griego se llama skandalizo. Y nosotros tenemos esa palabra en español que se llama escándalo. La tribulación, la persecución por causa de la palabra. Otra vez, tienes que leerlo. Marcos capítulo 4, versículo 17. La persecución viene por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que le pidas a Dios el Padre, Él lo esconde en la palabra. Su sabiduría está en la palabra. Tu bendición está en la palabra. Incluso el reino de Dios está en la palabra. Mateo 13, versículo 19. Incluso su gracia está en la palabra. Como dice Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dios el Padre, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él quiere hacer, lo ha escondido en la palabra. La palabra de Dios es impresionante. Por eso es tan perseguida.
Jesucristo dice que el sembrador salió a sembrar. Algo cayó en el camino, junto al camino. Déjame explicarte esa palabra, junto al camino. Cuando nosotros íbamos de visita una vez al año a visitar nuestra familia en Almería, nosotros éramos emigrantes de Almería, de Andalucía, y vivíamos en Alemania. Pero una vez al año, si era posible, veníamos con toda la familia, me acuerdo, con el tren. Antiguamente los trenes no tenían asientos de estos blandos, era tabla, era madera. 4 días duraba el viaje. Yo me acuerdo, 4 días duraba el viaje. No había AVE, había que cambiar en Lyon, luego en el norte de España otra vez, y muchas veces en Madrid teníamos que cambiar de Chamartín a Atocha o de Atocha a Chamartín. Era muy complicado. Ok. Y cuando íbamos una vez al año de vacaciones de Alemania a Almería, visitábamos a la familia y a nuestro abuelo, Nono, como le llamábamos, al abuelo Nono. Y mi abuelo, él tenía bancales en las montañas, en un pueblo de Almería que uno no podía alcanzar con el coche. Y él tenía bancales como terrazas, y el agua que caía de arriba alimentaba la primera terraza, luego la segunda, luego la tercera. Era muy inteligente como lo habían hecho. Y mi abuelo sembraba. Y me acuerdo una vez, cuando él estaba sembrando, nosotros, para pasar el tiempo, no fuimos con él. Él tenía como una vara, él tenía como un bolsito colgando a la correa de cuero con semillas, y él andaba por un caminito, un camino que él había caminado con sus huellas. Y nos dimos una cosa cuenta, que por todo sitio crecía la semilla, menos por aquel lugar donde él había pisoteado. Aquel lugar, ese caminito que era solo tan ancho como el andar o la huella de mi abuelo, todo traía fruto, todo estaba sembrado, menos ese caminito. En Alemania, un día aprendí una cosa. Nosotros vivíamos enfrente de un campo grande donde también sembraban maíz, me acuerdo. Y algunas veces cambiaban, para que el campo no se canse, cambiaban de semilla, de trigo a maíz. Y en un año, cuando se sembró maíz, me acuerdo, pasó el campesino con su tractor, arandando todo el campo, lo abrió, lo limpió. Y yo me iba a orar a ese campo. Pero yo podía pasar por el medio, pero entonces iba a pisar sobre ese campo donde el arado había pasado y donde había sido sembrado. No lo hice. Yo daba la vuelta, pero muchos de mis vecinos que tenían perros, cuando iban al campo, tenían que pasar por ese campo sembrado. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Daban la vuelta? No. Ellos cogían y andaban por el medio del campo. Y me acuerdo un día que observé que habían pasado el arado, pero ya alguien había pasado con los pies por encima. Y luego, a los pocos días, ya no había pasado uno. Parece que habían pasado docenas de personas y había un caminito, a lo mejor medio metro de ancho, más no. Cuando el maíz empezó a crecer, pude observar que creció por todos sitios, menos por donde la gente había andado, había pisoteado. Y ahí aprendí una cosa, que gente que tiene el corazón pisoteado, que ha sido humillado, que le han dañado una y otra vez. El problema no es que te dañen,
El problema es que es siempre las mismas personas que te dañen o es la misma herida donde siempre te hacen daño. Si de niño recibiste rechazo y tienes esa herida de rechazo abierta, yo te prometo que a lo largo de tu vida, si el Señor no la sana, toda tu vida vas a percibir cierto rechazo. Y ese camino pisotado en tu corazón va a impedir que la palabra de Dios traiga fruto. El otro camino, o el otro corazón, dice que fue sembrado en pedregales. Ya habían piedras presentes. Habían piedras en el corazón. Piedras probablemente del futuro, piedras de lo que estabas pasando, donde el corazón se te pone duro. Ahí fue sembrado. Pero como sobre las piedras solo había una capa fina de tierra, no trajo fruto. Porque cuando salió el sol, dice la Biblia, se secó. Pero habían otras, y a estas voy. Dice que fueron sembrados entre los espinos. Y Jesucristo ahora nos enseña lo que son los espinos, las espinas. Dice, estos son los que fueron sembrados entre los espinos, lo que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y ahora oye esta palabra, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está la palabra presente, sí, pero no trae fruto. ¿Cuántos de nosotros cristianos tienen la palabra, pero no trae fruto? Impresionante. Y dice que esas espinas son los afanes de este siglo, los afanes justo desde el tiempo que tú tienes. El engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño de la riqueza? La riqueza te quiere engañar porque la riqueza dice esto. Si tienes bastante dinero, todo está bien. Tener dinero no es nada malo, pero la riqueza te dice, si tú me tienes a mí, ya no necesitas a Dios. Si me tienes a mí, ¿para qué vas a necesitar de confiarle al Señor? La riqueza muchas veces te quiere engañar y te quiere decir, si me tienes a mí, ya no tienes que leer tanto la Biblia, ya no tienes que andar tanto en el Espíritu. Si tú me tienes a mí, todo está bien. Y la codicia de las otras cosas. Todo esto se puede vencer también ayunando. El ayuno tiene un poder tremendo. El ayuno casi no se puede explicar. El ayuno, uno tiene que ayunar para descubrir el poder del ayuno. Y dice que la palabra fue sembrado entre los espinos. Significa que ya estaba el afán de este siglo, ya estaba el engaño de esta riqueza y las codicias de las otras cosas ya estaban presentes en el corazón de una persona. Si tú lees esta parábola, casi te frustras, porque de los 4, solo uno trajo fruto. Pero ahora oye, atención. Pero como el Señor siempre sale ganando, dice, pero los que fueron sembrados en buena tierra, dice Marcos, Lucas dice, en buena tierra, y que reciben la palabra con corazón bueno y recto. Es interesante que algunos tienen un corazón bueno, pero no es recto. Y algunos son rectos, pero no son buenos. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Querido oyente, y dice, y trae fruto con perseverancia. El fruto está en la perseverancia. Perseverancia tiene otro sinónimo que se llama disciplina. En el reino de Dios las cosas no van a lo que nosotros nos imaginamos. Hoy en día yo me quedo alucinando. Si tú abres TikTok o otra plataforma como YouTube, en estos videos, shorts videos, te enseñan cómo renuevan una casa en 30 segundos. Pintan un coche en 30 segundos. Cómo
como hacen muebles en 30 segundos. Y así no funciona la vida, querido. Las cosas necesitan tiempo, cuidado, protección. Eso se llama perseverancia. ¿Sabes? Para traer fruto, querido, para traer fruto, que la palabra de Dios traiga fruto, tienes que aprender los versículos de memoria. Yo personalmente pretendo cada 2 por 3 aprender versículos de memoria. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que el poder de la palabra, la presencia de Dios el Padre, del Señor Jesús y del Espíritu Santo, está en la palabra revelada. Todos los demonios, tu carne, tu entorno, Satanás, el mundo, el cansancio, la pereza, va a hacer todo para que la palabra no caiga en tu corazón. Queridos, la palabra solo trae fruto cuando cae en un buen corazón. Cuando cae en un corazón hambriente, cuando cae en un corazón que está dispuesto a aprender. La palabra tiene un poder tremendo. Los demonios se tienen que someter a la palabra de Dios. Dice la Biblia, en un momento en Mateo capítulo 8, que Jesucristo, Él estaba orando por las personas y dice, y cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados, no pocos, no, esta vez eran muchos, y con la palabra echó fuera a los demonios. Pregunta, ¿con qué echó fuera los demonios? Con la palabra. Ahí aprendemos una cosa. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y reconoceréis la verdad. Y dice, y la verdad os hará libre. ¿Sabes? Cuando tú permaneces, esa palabra, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad. Esa palabra, conocer la verdad, en griego se llama ginosko, significa tener intimidad con la verdad. Para sacarle jugo, para sacarle ganancia a la palabra de Dios, se necesita un lugar solitario, un lugar silencioso, un lugar donde puedes tener intimidad en la presencia del Señor, con el Señor. Como dice Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Es interesante que no dice el que visita, sino el que habita. Y quiero preguntarte, querido oyente, ¿habitas o visitas su presencia? Porque en su presencia, como dice Salmo 16, hay delicias, hay gozo, hay sanidad, hay palabra viva. En el libro de Números, interesante, dice que por la mañana, cuando caía el rocío, por la mañana, encima del rocío caía el maná, el pan. Allí he aprendido que el rocío es la presencia de Dios y el maná es la palabra de Dios. Y ahí aprendemos que la palabra tiene que estar empapada con la presencia. La palabra descansa sobre la presencia del Señor. Y queridos, la palabra de Dios tiene poder, rompe cadenas. La palabra de Dios, como dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. No importa qué cadenas, qué ataduras, el pecado, las costumbres, las tinieblas o el mismo Satanás ha puesto en una vida. Cuando un versículo cae en un corazón, rompe todas las ataduras. Es interesante que en Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Hay 3 palabras que describen principalmente en griego, en el idioma griego antiguo, describen la vida. Uno se llama bios, de ahí viene la palabra biografía, y de ahí viene la palabra, todo lo que tiene que ver con bios, ¿de acuerdo?
bios. La palabra bios en griego describe la vida en sí, toda la biología. Esa es la mejor palabra. Bios, biografía, biología. Hay otra palabra que describe vida que se llama psyche o psychos, que describe la vida del alma. De ahí viene la palabra psicología. Psyche o psychos en griego. Pero hay otra palabra que describe la vida, que es la palabra zao o zoe, y es la vida de Dios. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es zao, es zoe. La Biblia contiene la vida de Dios. Y dice, y es eficaz. Esa palabra en griego eficaz se llama energes. De ahí viene energeo. De ahí viene la palabra energía. La Biblia es la energía de la fe. Quita, separa a un cristiano de la Biblia y pierde el poder de la fe. O como lo dijo John Wesley. Él dijo, o este libro, la Biblia, me separa del pecado, o el pecado me va a separar de este libro. Querido, es tan importante leer la Biblia. Otra cosa, el poder de la Biblia no proviene por el leer con los ojos. Hay que leerla en voz alta, porque la fe no proviene del leer con los ojos. La fe viene por el oír de la palabra. Tú mismo tienes que leerte la Biblia en voz alta. Yo solo leo la Biblia en voz alta, o cuando veo un versículo solo. ¿Por qué? Porque sé que en el sonido de la palabra está el poder de la fe. ¿Sabes, querido oyente? Por favor, mire, hay dos cosas las más atacadas en nuestra vida. Lo uno es nuestra vida de oración y lo otro es la lectura de la Biblia. Y mire, querido oyente, no todos los días podemos orar como nos gustaría. No todos los días puedes tener el tiempo tanto como te gustaría para orar. Pero pase lo que pase, que nunca pase un día sin leer la Biblia. Yo mismo tengo una costumbre ya pronto, casi 30 años tengo una costumbre y es esta. Que no como nada, no desayuno por la mañana hasta que no haya leído la Biblia. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que Jesucristo tuvo razón, que el hombre no vive del pan solo, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Tiene que venir de la boca de Dios, no del hombre. Por eso, lee la Biblia, querido. Abre la Biblia, lee la Biblia en voz alta y tú verás el poder. Hay una fuerza, hay una energía. La fe proviene de la palabra de Dios. Ten cuidado que tu carne, tu entorno, tu pereza, tu día a día no te separe de leer la Biblia. Inténtalo. Nadie espera de ti que leas 2, 4, 5, 10 capítulos al día. No. Habrá días que lees un versículo, habrá días que lees 2, pero habrá días donde te vas a tomar más tiempo para leer la Biblia. Yo personalmente lo hago así. Cuando me doy cuenta que por alguna circunstancia de la vida no tengo tanta lectura de la Biblia, paro el tren. ¿Qué significa? Que me tomo un tiempo de ayuno. Dejo, sea un desayuno o lo que sea, una merienda, sea lo que sea, y me escondo a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un poder impresionante. Los demonios tiemblan delante de la Biblia. Ellos tiemblan delante de la palabra de Dios. Esa palabra que cae a tu corazón. Y te doy un consejo, querida, querido. Tienes que aprender versículos. Tienes que aprender salmos. Tienes que aprender capítulos completos de la Biblia. Te lo digo de todo corazón, tienes que aprenderlo de memoria. Porque hay un poder tremendo en aprender la Biblia de memoria. Nunca la vas a conseguir aprender completamente. Nadie lo espera.
Pero por lo menos que sepas Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, o Salmo 23, o Salmo 27, o Salmo 19, o Salmo 18, o Salmo 119. Hasta hoy solo he conocido 2 personas que lo saben. O que sepas el Salmo 91 de memoria. Aprende el Salmo 23 de memoria, donde dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sabes, querido oyente, la palabra es perseguida por las heridas de la vida, por los afanes de la vida, por los engaños de las riquezas, por las codicias de todo, por el daño, por la pereza, por el menospreciar. Pero si la Biblia, si un versículo cae en un buen corazón, trae 30, 60, 100 por uno. Dios el Padre sabe que solo necesita una persona, solo una persona que traiga fruto, trae más fruto que todos los otros juntos. Por eso me encantaría enviarte esta predicación, esta inspiración sobre la palabra. Si tú dices, pastor, me encantaría tener esta predicación, mira, coge tu teléfono, envíeme ahora un mensaje al 629-614-174. Repito, 629-614-174. Todo el que diga, pastor, yo quiero empezar hoy a leer la Biblia en un año. Si tú lees todos los días 3 capítulos, en un año has leído toda la Biblia. Y entonces me escribes y yo te envío una Biblia con cremallera de cuero, con una dedicación. Empieza hoy a leer 3 capítulos de Mateo. Capítulo 1, 2 y 3. Mañana lees 4, 5 y 6. Y en un año has leído la Biblia. Si tú quieres hacer ese compromiso conmigo, si quieres empezar hoy, mira, escríbeme al 629-614-174. Para que se cumpla lo que dijo el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Esta es una profecía sobre España. He aquí que vienen días, dice el Señor, donde enviaré hambre. No hambre de pan o sed de agua, sino hambre para oír la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga.